Ejercicio número 1024 de Python. Nos han pedido que creemos una clase personalizada para representar la estructura de datos tipo cola o queue en inglés. Para ello debemos utilizar una lista. Ok. Entonces, en una estructura de tipo cola tenemos básicamente dos partes. La primera consiste en un extremo por donde se ingresan datos a la estructura. Digamos que ese sería el extremo izquierdo. En el extremo derecho se encuentran los datos, se encuentra el primer dato que se insertó. A este tipo de estructura se le conoce como FIFO. FIFO. First in, first out. Primero en entrar, primero en salir. Tal cual como ocurre, por ejemplo, a la hora de pagar un producto en la cola de un supermercado. Quien entra primero, quien está primero en la fila, es el primero en salir, en ser atendido, en este caso concreto. Ok, entonces escribamos aquí una clase personalizada que se llame cola. Ok, tendremos un método inicializador, el método init, decimos self. Ok, cuando creamos un objeto de esta clase cola, tendremos el conjunto de datos representado por una lista. Es una variable de instancia. Una de las funciones comunes es preguntar por la cantidad de datos que hay en la cola. Tenemos aquí cantidad, es un método de instancia. Como estamos trabajando con una lista, podemos utilizar la función len para calcular la cantidad de elementos que tiene esa lista, que es el contenedor de datos que representa la cola. Muy bien. Indiquemos aquí insertar. Cuando utilizamos esta función agregamos un dato al principio, en el extremo izquierdo. Indicamos aquí cell.datos.insert. Con esta función indicamos el índice de inserción, la primera posición. ¿Cuál valor? Dato. Otra función que se llame sacar o extraer también se podría llamar, queda mejor. Extrae el último elemento. Entonces aquí preguntamos que si hay elementos en la estructura, escribimos self.datos.pop. La función pop dice que retorna, que remueve el elemento que está en la última posición. Lo extrae. Por eso llamamos así a la función. Ok. Y si no se encuentra, podríamos, por ejemplo, retornar o generar una excepción. Retornemos none. Podríamos escribir una función que se llame primer dato. Entonces aquí dentro escribimos, siempre y cuando hayan elementos, escribimos cantidad, cell.cantidad, ya que se trata de un método de instancia. Si hay datos, únicamente retornamos el valor sin extraerlo desde la primera posición. Para ello utilizamos la notación de slicing sobre la lista datos. Este es el primer dato. Aquí sería -1, el que está en el extremo derecho. Ok.
Escribamos aquí def último dato. Self. Preguntamos si hay información, si hay datos. Y si eso ocurre, retornamos el que está en la primera posición, en el índice 0, en el extremo izquierdo. Ok, probemos esta clase. Veamos aquí números. Listo. Números. Creamos un objeto de tipo cola. Agregamos datos. Números punto. Insertar. Agreguemos por ejemplo 2, 3, 5, 7. Si nosotros preguntamos por el primer dato, debe mostrar 2. Entonces, números punto primer dato. Y si preguntamos por último dato, debe mostrar 7. Aquí sería 2 y aquí sería 7. Ejecutemos este código y así es. Ok. Podemos contar la cantidad de datos que hay. Números.cantidad. Es una función. ¿Hay cuántos? Hay 4 datos actualmente. Eliminemos un dato. Siempre se elimina el que está en el extremo derecho. Entonces aquí indicamos números.extraer. Veamos lo que se ha extraído. Indiquemos aquí dato. Mostramos el valor de esa variable y contamos la cantidad de elementos. Números.cantidad. Esto debe mostrar 2 y esto debe mostrar 3. Habían 4 datos. Se extrajo el valor, se extrajo un valor que es el que está en el extremo derecho y se ha contado la cantidad de elementos. Porque aquí nos muestra none. Veamos. Extraer. Nos falta decir return. Volvamos a ejecutar el código y ahí ya se obtiene el resultado esperado. Ok. ¿Qué nos faltaría? Eliminemos todos los datos. Escribamos acá un salto de línea. Decimos números.extraer. Repitamos esto 3 veces. Si nosotros ahora preguntamos por la cantidad, debe ser 0. Se han eliminado todos los datos. Todos los datos se han eliminado. ¿Y qué ocurre si nosotros ahora nos piden que volvamos a ejecutar esa función? Digamos dato números.extraer. Aquí debe mostrar none. ¿Por qué? Porque ya no hay más datos. Y cuando utilizamos la función extraer y ya no hay datos, es decir, else, se retorna none. Bien, entonces ahí ya tenemos una implementación básica de la estructura de datos tipo cola. Una estructura del género FIFO. First in, first out. Primero en entrar, primero en salir. Hasta la próxima.